Buenas tardes para todos, mi nombre es Sergio David Latorre Guevara. Pertenezco al grupo 34 del curso de Ingeniería de las Telecomunicaciones. El tema que me tocó fue transmisiones inalámbricas. Bien, vamos a empezar a explicarlo. Entonces, la agenda es qué es una transmisión inalámbrica, los tipos de transmisiones inalámbricas, comunicación inalámbrica y qué es una red inalámbrica. Entonces, ¿qué es una transmisión inalámbrica? Es el proceso por el cual se transportan señales entre dispositivos sin un conductor óptico eléctrico, es decir, un cable físico, por medio de ondas electromagnéticas a través de la atmósfera de la Tierra, que es el aire, quien es la que da la dirección de la transmisión. Esa es una transmisión inalámbrica. Es un proceso por donde se transportan señales electromagnéticas sin un dispositivo físico que son los cables que conocemos todos y, y viajan a través del aire, que es el encargado de darle dirección a estas transmisiones a través de antenas, a través de routers. Los tipos de transmisión inalámbrica son radio, microondas, ondas de luz, infrarrojo. Los tipos de radiofrecuencia tienen un rango de frecuencia de 3 kHz a 300 GHz. Los tipos microondas tienen un rango entre 300 MHz a 300 GHz, que esa es la longitud de onda. Estas son las que más que todo se utilizan, los hornos microondas, valga la redundancia. Están los de tipo infrarrojo, que tienen un rango de entre 100 GHz a 1000 THz. Y están los de ondas de luz, que tienen un rango de 430 THz a 750 THz. Los de radiofrecuencia, estos son un medio inalámbrico que transfiere datos a través de ondas electromagnéticas de baja frecuencia a lugares distantes mediante un conductor eléctrico y una antena. La frecuencia de transmisión o velocidad de viaje y procesamiento de los datos para la información transmitida mediante un sistema de radio oscila entre los 10 kHz a 1 GHz. Aquí tenemos otro rango que es un poco más, y las frecuencias son reguladas por la Comisión Federal de Comunicaciones. A veces las ondas electromagnéticas tienen interferencias en caso de las obstrucciones tales como montañas o en ubicaciones de recepción muy lejanas a la señal del radio. Así, en dichas circunstancias se inhabilita la frecuencia. En el caso de los microondas, es un tipo eficaz de transmisión inalámbrica de datos, pues permite que la información viaje usando dos métodos individuales. Uno de ellos es el método terrestre, que usa dos torres de microondas con un campo de visión claro entre ellas. Por lo tanto, no hay obstáculos para interrumpir dicho campo visual. Es decir, están paralelas unas con otras y permite que la señal viaje sin obstáculos. Entonces, por eso es eficiente. Estos tipos de transmisión inalámbrica son utilizados para garantizar la intimidad. La frecuencia de transmisión de datos de los sistemas terrestres en microondas está entre los 300 MHz y los 300 GHz, ya habíamos dicho, mientras que la velocidad suele ser de 1 megabit por segundo a 10 megabits por segundo. Otro de los métodos utilizados para transmitir datos mediante el medio inalámbrico del microondas es el de satélite, que transmite información vía un satélite que gira a 22.300 millas, o sea, es decir, 35.888 kilómetros por sobre la Tierra. Las estaciones terrestres envían y reciben señales de datos hacia y desde el satélite con una frecuencia que oscila desde los 11 GHz a los 14 GHz. El tipo de transmisión inalámbrica infrarroja es un medio sistema de transmisión que transmite señales de datos mediante diodos de emisión de luz o LEDs. El fiel ejemplo de esto es lo que conocemos como el control remoto del televisor, que tiene LEDs, el control, y viaja a través para prender el televisor y todas las funciones de los televisores. Un tipo de infrarrojo es el sistema punto a punto, que incluye una transmisión entre dos puntos limitados a un rango de campo de visión. Dicho método es propicio para la privacidad y la prevención de espionajes. Ese es el tipo de transmisión inalámbrica infrarroja. Bien, continuamos con la presentación. Comunicación inalámbrica. La comunicación inalámbrica tiene varias desventajas.
Una de esas, y la principal, va referida a la seguridad. Eh, Como les decía, una de las principales desventajas de la comunicación inalámbrica va referida a la seguridad, pues al ser señales pues, que viajan por el aire, los hackers están ahí pendientes y son más vulnerables estas señales y los datos que viajan a través de ellas de ser hackeados. Otra de las desventajas de la comunicación inalámbrica es la gran cantidad de interferencias con otras señales, por el clima, por las paredes, etcétera. Una señal, por ejemplo, las del Wi-Fi. A veces nos damos cuenta que cuando queremos conectarnos, en el caso en que tengamos una casa de varios pisos, es imposible que en el segundo piso a veces coja la señal. Es precisamente porque esa señal, por el tipo de gigahertz que tiene, no alcanza a atravesar las paredes. Por eso es que se utilizan a veces esos dispositivos que se llaman rompemuros, que son los que permiten atravesar paredes con otro tipo de frecuencia. También las ondas de los microondas que conocemos también pueden interferir con las señales, por ejemplo, de los teléfonos. Entonces, a veces, por eso es que las señales del teléfono a veces bajan cuando hay cerca un microondas. Y a eso también se refieren los altibajos en la señal. A veces las señales inalámbricas son muy inestables. Esas son algunas de las desventajas de las comunicaciones inalámbricas. Las redes inalámbricas tienen que ver mucho con la transmisión inalámbrica. Entonces, es una red configurada para utilizar una señal de radio onda para comunicarse entre varios dispositivos sin necesidad de cables. ¿Cómo funciona una red inalámbrica? Entonces ya vamos a ver cómo funciona una red inalámbrica. En las redes inalámbricas funcionan básicamente de la siguiente manera. Entonces el ordenador utiliza datos binarios, como todos sabemos, unos y ceros. Estos datos binarios se codifican a la frecuencia de una onda de radio y se transmitirá a través de una antena. En este caso en el dibujo tenemos dos routers, esas son las antenas, entonces ahí se codifican los unos y los ceros y se transmiten las señales a través de ondas electromagnéticas, es decir que esos unos y ceros se convierten en esas ondas electromagnéticas. La conversión de los datos binarios a datos en forma de señal de radio la realiza una tarjeta llamada tarjeta de Ethernet o los routers o lo que todos conocemos aquí, lo que tienen los portátiles como las tarjetas de red inalámbrica. En un puerto de la tarjeta Ethernet se conecta la antena para el envío de la información. El conector del puerto es el tipo RJ45. Entonces vemos nosotros a veces en los modems que nos entregan nuestros proveedores de internet que ahí va conectado el cable de red, el RJ45 y las dos antenitas que salen. Entonces ahí se transforman los unos y ceros y por eso a través de esas antenas salen las señales o las ondas electromagnéticas. Una vez enviados los datos como una señal de radio por la antena, el ordenador receptor lo recogerá con su antena y su tarjeta Ethernet decodificará la señal a datos binarios de nuevo para que el ordenador receptor los entienda. Es decir, que se convierten en ondas electromagnéticas y cuando el computador los recibe, nuevamente los transforma a unos y ceros para que sea entendible por el sistema. Entonces, tanto el ordenador que envía la información como los ordenadores que la reciban deben tener una antena receptora de la información y una tarjeta internet para la decodificación de la señal de radio a datos binarios. También necesitamos tener en los ordenadores instalado un programa que gestione el envío y recibo de información por la red. Eso lo hace por defecto el Windows. El Windows ya viene configurado para recibir esas señales y convertirlas pues, en internet, en señal de internet. Entonces, si queremos conectar nuestra red a otra red, por ejemplo a internet, necesitaremos un aparato llamado router inalámbrico, que es el que les nombraba ahorita el que nos provee por decir la ETV, nos da el router inalámbrico para que podamos conectarnos a internet. Si queremos enviar información a otro aparato de la otra red, la información le llegará al router desde nuestra red y lo que hace el router es recibir la información en formas de ondas de radio por su antena y la codifica en otros datos que sean capaces de navegar por la red de unión entre las dos redes, como está en el dibujito. Así más o menos esto es como funciona una red inalámbrica. Entonces, unos y ceros se convierten en ondas electromagnéticas, el computador las recibe por otro router y ese a la vez los transforma otra vez en unos y ceros para tener la conexión. Hay diferentes tipos de redes inalámbricas. Entonces tenemos aquí los tipos de redes inalámbricas. Está la WPAN, que es redes de área personal. Está la WLAN, que es redes de área local.
Están la WMAN, que son redes de área metropolitana, y ya se las voy a explicar una a una. Entonces, tenemos las redes de área personal, que son las WPAN. Entonces, estas tienen un alcance corto, que es entre 1 metro y 10 metros. En ocasiones alcanzan por mucho los 50 metros. Esta es una red para interconectar dispositivos centrados alrededor del área de trabajo de una persona. En las oficinas, más que todo, utilizan este tipo de redes inalámbricas. Por lo general, una red de área personal inalámbrica utiliza una tecnología que permite la comunicación dentro de unos 10 metros, como ya les había dicho, un alcance muy corto de 1 a 10 metros, aunque a veces puede llegar a los 50 metros. Entonces, las redes inalámbricas WLAN, esas son las redes de área local, esas son las más utilizadas, esas son las que utilizamos todos, que son las redes de tipo Wi-Fi, que tienen un alcance de 10 metros hasta los 100 metros. Las redes WLAN permiten a los usuarios conectarse dentro de un área local, como un campus universitario o una biblioteca, formar una red u obtener acceso a Internet. Son las más utilizadas y conocidas, tienen un alcance de 10 a 100 metros más o menos, también pueden llamarse wireless LAN o LAN inalámbricas. Son las más utilizadas y conocidas, ya les había dicho, pues se refieren a nuestro Wi-Fi que todos utilizamos. Las WMAN, que son las redes de área metropolitana, ya son unas redes mucho más grandes. Esta tecnología permite la conexión de múltiples redes en un área metropolitana, como diferentes edificios en una ciudad, lo que puede ser una alternativa al cableado de cobre o fibra. Tiene alcances desde los 100 metros hasta los 35 kilómetros. Entonces vemos que esta red es mucho más amplia. Los estándares de las redes inalámbricas. Entonces, estos estándares se rigen bajo el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que todos conocemos como la IEEE, que es una organización sin fines de lucro, líder en el campo de la promoción de estándares internacionales. En la actualidad, el estándar IEEE 802.11n es el ampliamente aceptado y utilizado en toda la industria y proporciona el equilibrio necesario de alcance, rendimiento de la red y soporte para la movilidad de dispositivos para atender efectivamente la mayoría de necesidades de las transmisiones inalámbricas. Entonces, el estándar IEEE 802.11n es el más utilizado actualmente. El IEEE 802.11n tiene velocidades entre los 150 y 600 MB por segundo, pero la nueva tecnología AC aumenta la velocidad teórica hasta los 1300 MB. Es que esa tecnología casi no se utiliza, casi todos los routers que conocemos aquí en Colombia tienen la N, que usan simultáneamente, pues, que usan más que todo frecuencias de 2.4 GHz, que es las que más conocemos. Eh, ¿Qué más les puedo decir de esto? Entonces, el más utilizado actualmente es el 802.11n. Utiliza múltiples antenas transmisoras y receptoras, también conocidos como entrada múltiple y salida múltiple, o MIMO, para permitir un mayor rendimiento y rango de datos. Este estándar fue ratificado en 2009. El hardware estándar está disponible comercialmente y no es compatible con Wireless Bitnet. Bien, ese es el estándar principal de redes inalámbricas. Tecnologías de redes inalámbricas. Entonces ya habíamos visto que se han desarrollado una gran cantidad de tecnologías para soportar redes inalámbricas en diferentes escenarios. Las principales tecnologías inalámbricas son el Wi-Fi, el WiMAX, el Bluetooth y la telefonía móvil. Entonces, el Wi-Fi es especialmente popular entre redes domésticas y como tecnología de punto de acceso inalámbrico. El WiMAX parecía a la Wi-Fi pero con transmisión por ondas de microondas. Para saber más, tiene una mayor amplitud y rapidez que las Wi-Fi. El Bluetooth, que todos conocemos en nuestros celulares, en nuestros equipos portátiles, es para aplicaciones de baja potencia y con poca distancia entre los componentes de la red, por ejemplo, los móviles cercanos. La tecnología Bluetooth ha mejorado con la Bluetooth LE, también llamada Low Energy. Y la telefonía móvil, que todos conocemos con tecnologías 4G y ya ahorita está en auge la 5G, pues es una tecnología ya de internet móvil inalámbrico que tienen una cobertura muy grande. Eh, Bien, eso es todo con respecto a las transmisiones inalámbricas. Espero pues haya sido entendible y pues que aporte a sus conocimientos.
Les doy muchas gracias de mi parte y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.